El día de hoy vamos a hablar de cálculo de tamaño de muestra. Para realizar estudios de investigación clínica en una población es necesario elegir una porción de esta llamada muestra. Para estimar el tamaño de esta muestra se puede realizar de dos formas. Para dos grupos, por ejemplo, una intervención que se realiza antes y después en esta misma muestra, o bien para dos grupos independientes. Si vamos a realizar la estimación del tamaño de muestra para dos grupos, lo que nos interesa es demostrar que esta diferencia observada en las mediciones no se deba al azar, que sea real y se puede estimar mediante medias o proporciones. Si vamos a utilizar la fórmula de diferencia de medias, lo que necesitamos son las medidas de resumen y de dispersión, como medias y desviación estándar, y para proporciones necesitamos saber los datos de las proporciones que normalmente ya vienen en estudios previamente publicados o de datos preliminares. Tenemos que tomar en cuenta también la certeza de la sí diferencia entre las mediciones. Normalmente el nivel de certeza que se acepta es el 95%, dejando un margen de error del 5% o error tipo 1, que es el valor alfa del 0.05. Y también necesitamos saber la certeza de la no diferencia que sea real, a esto se le llama poder o potencia. El valor que generalmente se utiliza es del 80%, dejando un margen de error del 20%, que es el valor beta o error tipo 2. Estas son las fórmulas para diferencia de medias o diferencia de proporciones, donde observamos que se utilizan los valores Z para alfa y para beta. Estos valores se extraen de tablas de referencia y las medidas de resumen antes mencionadas. Para proporciones se utilizan las proporciones de ambos grupos y así se podrá calcular el tamaño o el número de pacientes necesarios. Ahora, para estimar el tamaño de muestra en un grupo, lo que necesitamos es obtener el valor promedio de una característica con una precisión que nos va a estar indicada con los límites del intervalo de confianza, que normalmente será el de 95 o 99%. Esto es, por ejemplo, para estudios de prevalencia. Los datos que necesitamos para estimar el tamaño de una muestra en un grupo para una media es el valor Z de alfa, que es el nivel de confianza, puede ser del 95 o 99%, el valor de la desviación estándar y una D, que es una precisión. Esta precisión va a estar dada por los intervalos de confianza. Para estimar el tamaño de muestra en un grupo para una proporción, vamos a necesitar también datos de los niveles de confianza del valor Z de alfa, solo que aquí necesitamos la prevalencia de esta característica que estamos estudiando y la precisión. Aquí mostramos las fórmulas para una proporción y para una media con los valores que ya hemos descrito. Ahora bien, para no estar haciendo las fórmulas por escrito, actualmente ya contamos con una aplicación y varias que estiman el tamaño de muestra. Aquí son ejemplos con la aplicación de EpiInfo para diferencia de medias. Aquí lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación, tamaño de muestra, y nos pide el nivel de confianza que necesitamos y la potencia, que en este caso vamos a usar del 80%, y los datos de medidas de resumen y de dispersión entre los grupos. Por ejemplo, aquí pusimos grupo 1 menos 1, grupo 2 menos 0.5 y sus desviaciones estándar. A la hora de que nos dan los resultados, después de calcular, nos dice que necesitamos 16 sujetos por cada grupo, si son grupos independientes, para poder obtener un tamaño de muestra y saber si estas diferencias que podemos encontrar sean reales y no se deban al azar. Para el caso de estimar tamaño de muestra en un grupo, aquí con la aplicación de EpiInfo nos pide la frecuencia o la prevalencia de esta característica y el nivel de precisión. Aquí, por ejemplo, pusimos 20% de la prevalencia y un 8% para precisión. Nos dice que con una confiabilidad del 95% tenemos una cantidad de 97 sujetos para poder realizar nuestro estudio. Ahora, si nosotros cambiamos este 8 por una precisión mayor, es decir, de 4, quiere decir que el intervalo de confianza se hace más estrecho. Vemos aquí como igual con este 20%, pero con una precisión mayor, el tamaño de muestra aumenta. Esto quiere decir que a mayor precisión y a mayor nivel de confiabilidad,
Es decir, en vez del 95%, si nosotros pedimos un valor de confiabilidad del 99%, vemos cómo aumenta nuestro tamaño de muestra. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima con el equipo Pearson. Hasta luego.